No hay tema más importante para cualquier agricultor que entender cómo la mejor inversión, el más alto retorno sobre inversión que él puede hacer, es en repoblar, cuidar, incrementar la biología del suelo. Eso determina la materia orgánica a través de los micorrizas fundamentalmente, pero crea el más alto valor para cualquiera de los agricultores. Aquí quiero reconocer la enorme aportación de la doctora Elena Ingham a este proceso, mi más profundo respeto y reconocimiento por lo que ha hecho desde 1996. Esto se puede resumir en este cuadro, en donde claramente se ve que la planta toma básicamente dióxido de carbono, energía solar y nutrientes. Tenemos toda una base de materia orgánica como habitación, como forma de alimentación, de dos grupos que yo a llamar, bueno, obviamente no llamar, es obvio, las bacterias benéficas, que aquí vamos a hablar de un concepto de mineralización. La bacteria come carbono de la materia orgánica, pero necesita extraer minerales del suelo para completar su producción 5:1, un carbón por 5 nitrógenos. Y por otro lado, el enorme valor de todo tipo de hongos, en especial la micorriza, que comen, o su comida es más sofisticada, mientras que las bacterias son azúcares básicos. Estos pueden comer almidones, los hongos y sobre todo lípidos. Pero la parte más importante de este proceso es que tanto la bacteria como el hongo se pueden considerar como bolsitas de micronutrientes que al ser devorados por el siguiente nivel, en su proceso de digestión, en su proceso de sobrevivir, o sea, cada 20 minutos, por ejemplo, muy importante, cada 20 minutos de las bacterias se pueden, mientras que aquí pueden ser dependiendo de 1 a 3 horas, de 1 a 3 horas en la reproducción de los hongos, y eso se puede ver en los test de compostas. Estos, obviamente, en su proceso normal, son bolsitas de minerales que al ser consumidos por protozoarios y sobre todo nemátodos, todo tipo de protozoarios y arácnidos, no, de ácaros, prácticamente se vuelve el ciclo interesante que a estos a su vez, al ser consumidos por, yo le diría, consumidores de alto nivel, se crea un proceso de nutrición muy importante. Esto que vemos aquí, cómo los nutrientes son liberados en este proceso. Pero es hasta que este proceso, las bacterias son consumidas por, obviamente, protozoarios y nemátodos, y estos por depredadores de más alto nivel, que este proceso, obviamente, de nutrición funciona. Esto es un milagro. Esta es la base de la agricultura orgánica, que es muy poco entendido, pero que se puede resumir de la siguiente forma. La biología del suelo cumple tres funciones: recicla nutrientes, como ya vimos, le da estructura al suelo con todo este tipo de depredadores y sobre todo controla la parte básicamente de patógenos. ¿Ok? El común denominador de la vida del suelo es que todos los organismos necesitan energía, con excepción de algunas bacterias, quimiosintetizadoras, que derivan su energía compuesta de fierro, nitrógeno y azufre. Todas las demás tienen que comer algún contenido de carbón. Este carbón puede venir de la materia orgánica, del excremento de otros organismos y de la descomposición del cuerpo de organismos muertos. Lo primero para todos estos microorganismos es obtener carbón para su metabolismo. Ese es el proceso inicial. La forma en que todos los organismos en el suelo, bacterias, hongos, protozoarios, nematodos, etc., interactúan resulta como la red alimentaria. Estas redes son diferentes para cada variedad de plantas, y el milagro es que a través de los exudados la planta controla el pH y por consiguiente la combinación que hacen de la red alimentaria. Porque la planta, en estos exudados, tiene el control de su red. El ciclo de nutrición lo inicia la planta al mandar sus exudados. Son carbonos, incluyendo azúcares y proteínas. Estos exudados despiertan, atraen y catalizan una gran variedad de bacterias
un gran número de especies de bacterias, de hongos, obviamente tratando de tener una cierta cantidad, esto es muy importante, y se tiene que revisar con microscopio para poderlo lograr. En la base de la pirámide alimentaria del suelo están las bacterias y hongos atraídos a las condiciones aeróbicas de la raíz de la planta. Cuando las condiciones en el suelo son aeróbicas, las bacterias y hongos benéficos se reúnen alrededor de la rizosfera. Las condiciones aeróbicas favorecen la generación de enzimas para los buenos de la película. Cuando se reduce el oxígeno, entonces vienen los malos, los que producen básicamente los patógenos que pueden sobrevivir también en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, y ahí empieza todo el desastre. A su vez, las bacterias y hongos son un alimento muy nutritivo rico en carbono para nematodos protozoarios. De las tres clases, solo los amibas y flagelos son aeróbicos. Los ciliados solo aparecen en condiciones anaeróbicas, microartrópodos y gusanos. El excremento de los organismos del suelo es la nutrición quelatada y balanceada que las plantas requieren. Las bacterias y hongos producen enzimas que cocinan sus necesidades nutricionales provenientes de los exudados de la raíz, de los minerales que están en el suelo, de la materia orgánica, de excremento de toda la red alimentaria y esqueletos de otros organismos del suelo. La nutrición es inmovilizada, o sea, la bacteria lo toma en el cuerpo de las bacterias y hongos. Las bacterias son altamente nutritivas, por ejemplo, una bacteria tiene una relación carbono-nitrógeno de 5 y entonces se ha descubierto que no solamente nitrógeno, sino que otros minerales, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera. Que los hongos tienen una relación de 20 a 1. Cuando un flagelo o cualquier otro organismo con relación 30 a 1 se alimenta con 5 bacterias para conseguir sus carbonos, 5 por 5 sería con 6 bacterias serían 30 nitrógeno y tiene 6, excreta 5 nitrógenos en forma de amonio. Esto mismo sucede con todos los demás nutrientes, lo que resulta en un excremento balanceado y quelatado por el proceso de digestión de los organismos, ¿no? Esto se vuelve un tema fundamental. Todo este proceso sucede en la rizósfera y mientras existe la población adecuada, medida en microgramos por gramo de suelo, de bacterias y hongos benéficos, toda la nutrición es almacenada en los cuerpos y en la estructura del suelo, capacidad de intercambio catónico por un periodo no mayor de 2 semanas. Los micorrizas tienen la función especial de crear materia orgánica, hacer especialistas de producir ácidos úmicos, ubicación con su glomalina que los aglutina en estructuras más complicadas. O sea, las bacterias hacen los ladrillitos y las paredes las hacen los hongos. La mediación y humidificación son los dos procesos biológicos que alimentan a todas las plantas, como ya lo platicamos en el cuadro inicial. Sin embargo, el reciclaje de nutrientes se logra gracias a todos los depredadores. Las bacterias y hongos, al ser devorados por los depredadores, mineralizan el suelo. Los hongos producen los ácidos húmicos y almacenan grandes cantidades de nutrientes en sus micelios. Los protozoarios aeróbicos, amibas y flagelos controlan la población de bacterias. O sea, si yo tengo bacterias y hongos, van a aparecer los protozoarios y si no es muy fácil, básicamente, añadir protozoarios al suelo. Lo que es más difícil son los nematodos, pero estos aparecen en la medida que exista la comida en bacterias y hongos. Los nematodos depredadores, o sea, los que se comen otros nematodos, en especial los que se alimentan de raíces, ¿sí? Y esto es muy importante. Si no hay una población adecuada de hongos y bacterias benéficas, los nemátodos se alimentan de esas raíces. Los microartrópodos controlan los protozoarios, en este caso las amibas y flagelos, y a los nemátodos, y son parte integral de los ingenieros del suelo al construir áreas más porosas. O sea, son más grandes, se penetran a través de la tierra, haciendo que la tierra se afloje, si la relación calcio-magnesio es adecuada, pero además le mete mucho oxígeno al suelo. Mientras exista la adecuada biología, la raíz penetra varios metros de profundidad y determina la extensión de la red alimentaria. Por eso, la compactación en los suelos, que hay que medirla, se vuelve un tema muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo aquí el suelo y aquí está compacto. La raíz lo que van a hacer es hacer esto, porque esto es anaeróbico, esta parte que está abajo. Entonces, necesito yo romper este esquema y repoblarlo con hongos y bacterias benéficas. El ciclo más importante de nutrición es la fijación de nitrógeno. El nitrógeno es un compuesto fundamental al combinarse con azúcares para la producción de aminoácidos, que es la parte fundamental o el bloque inicial de la nutrición de la planta. La combinación de aminoácidos resulta en proteínas, lípidos y metabolitos secundarios. O sea, la parte más alta tenemos azúcares, luego tenemos proteínas, y luego lípidos y luego metabolitos secundarios.
Por eso en biodinámica en esencial la formación de vida y conciencia se vuelve muy importante. Por los procesos de mineralización y humificación se produce el mejor y más económico abono para las plantas. Las plantas con la producción de sustratos de sus raíces controla la biología y correcta el pH del suelo. El N-forma amoniacal es el resultado del proceso de mineralización, o sea, son bacterias. Si la planta requiere en forma de nitrato, crecimiento atrae bacterias que con su pegamento produce un pH alcalino, esto es bien importante y por consiguiente produce la forma de nitrato. Pero se requiere N en forma de amonio, floración, fructificación, atrae hongos que acidifican el suelo con su glomalina y produce básicamente el NH4 versus el NO3. Estos son bacterias, estos son hongos, fundamentalmente micorrizas. Entonces, esto no voy a invertir mucho tiempo, los puedo dejar un tiempo para que lo vean, pero estamos sabiendo básicamente que hay dos tipos de bacterias fijadoras de nitrógeno, las que tienen que ser parte de la raíz y las que están en el suelo, creando obviamente los dos tipos de bacterias fijadoras. Es obvio, obviamente estamos hablando de leguminosas. Estos dos tipos nosotros nos aseguramos que en los test de compota aparezcan. Obviamente lo que hace es hacer un ciclo en donde prácticamente se va convirtiendo primero a la parte de amonio y luego nitrito y la parte básicamente de nitrato, nitrito y nitrato, que se hace al final de cuentas dependiendo del pH de lo que se tiene básicamente en el suelo, ¿no? Y obviamente las bacterias, al entrar un aspecto más aeróbico, lo manda otra vez a lo que es básicamente la atmósfera. Yo estoy convencido que con 300 gramos o microgramos de hongos y bacterias benéficas, se puede, si tenemos los protozoarios y tenemos básicamente eh, el ciclo de la red alimentaria, se puede producir el nitrógeno suficiente para cualquier tipo de planta. El factor clave, en este caso, es en la relación de bacterias a hongos por un cultivo específico. El suelo tiene que ser propicio para condiciones aeróbicas, y cualquier competencia tiene que ser eliminada. La etapa de sucesión maleza hasta bosque define la adecuada proporción de bacterias a hongos que determinan productividad y rendimiento. Suelo descubierto es totalmente bacteriano. La maleza, o sea, la relación es 100 veces más bacterias que hongos, el F. Un pasto temprano, estamos hablando de 3 veces más bacterias que hongos. Cuando llegamos al tema de vegetales, en general es más ligado a 0.75 a 1.1, dependiendo, por ejemplo, tomates muy intensivos. Gramíneas y leguminosas es el balance de 1 a 1, o sea, tengo que tener 300 gramos de cada una de las de hongos y bacterias. Y obviamente ya tenemos en maderas tropicales en donde obviamente tengo que tener, 300 gramos contra 6 kilos. Kilos. O sea, se vuelve enorme la cantidad básicamente de hongos benéficos que tienen, sobre todo micorrizas, en bosques. Este cuadro, que nos podríamos tardar mucho, habla de la red alimentaria y las diferentes partes, como las raíces y todo el desarrollo de raíces, obviamente, alimenta la parte orgánica. Hay una serie de algas, bacterias y líquenes que entran a este proceso. Los nematos de raíz se alimentan directamente de esas raíces. La micorriza hace sinergia con las raíces, sobre todo en la fijación de fósforo. Tengo toda una serie de hongos y bacterias que son de alguna forma benéficos. Yo como, aquí falta esta flecha, materia orgánica, las bacterias comen esa materia orgánica. Esas bacterias, si hay muchas, atraen nemátodos especializados en comer esta parte. Y estos nemátodos son a su vez balanceados por los nemátodos depredadores. Toda la parte de ácaro también pasa lo mismo. O sea, se alimentan de hongos, se alimentan de hongos saprófitos. Hay nemátodos que comen este tipo de hongos, los saprófitos y la micorriza.
y estos son controlados a través de los nematodos depredadores, estos a través de los ácaros y esto a través de gusanos. Y se hace todo un proceso. Aquí estamos hablando de los protozoarios. Los ciliados, obviamente, esperemos que no haya tantos porque es anaeróbico, pero estos se alimentan fundamentalmente de bacterias. Estos son también, tanto las bacterias como estos protozoarios son comidos por los nemátodos y estos controlados por los depredadores de nemátodos. Y el tema más importante, que los más suculentos son los nemátodos que se alimentan de raíces, que son también comidos por los ácaros y por los nemátodos depredadores, creando el ciclo que hablábamos en el primer cuadro. Es la interacción que da lugar a la red alimentaria la que genera la estructura del suelo. Las bacterias son tan pequeñas que tienen que adherir a alguna superficie. Para esto produce sustancias pegajosas para adherirse a una superficie, lo que resulta en microagregados. Por eso en un té de compote es muy importante poner la harina adecuada de roca, harina de roca adecuada. Estas microestructuras sirven como protección y almacenamiento de nutrientes para las bacterias, para crear espacios para un mejor oxígeno y agua. Estas microestructuras se agregan a macro por medio de los micelios, o sea, los ladrillos los hacen las bacterias, las paredes los hacen los hongos, sobre todo las micorrizas. Los depredadores, los ingenieros del suelo, los nemátodos, los microartrópodos y gusanos, construyen los túneles y crean la porosidad en el suelo en la búsqueda de alimentos. Adicionalmente, los gusanos, por eso los suelos negros, esponjosos y con gusanos, son los ideales. Traen materia orgánica al suelo, donde se trituran por larvas de insectos y escarabajos para ser descompuesta por la actividad enzimática de hongos y bacterias. La estructura que resulta de minerales, materia orgánica y organismos permite retener y purificar agua para mantenerse aeróbico. Esto es muy interesante, es un excelente filtro. Una red alimentaria saludable controla todo tipo de enfermedades, obviamente por el excremento, que tiene propiedades antibióticas, por cierto tipo de exudados que avientan las bacterias y por competencia física. Las condiciones aeróbicas dan todas las ventajas a las benéficas. Las bacterias se combinan simbióticamente con la micorriza, es bien importante, como al tener la proporción de micorrizas y hongos adecuados, 1 a 1, por ejemplo, en el caso de gramíneas, se logran resultados espectaculares. De igual manera, estas mismas redes se forman en todas las áreas foliares de la planta. Esto también es muy importante, ¿no? O sea, tenemos la planta, aquí está la raíz, y aquí está la planta. Obviamente, artrópodos suben animales, no animales, sino básicamente protozoarios, bacterias y hongos, que en vez de la hoja están totalmente cubriendo y en la parte superior de la hoja están haciendo básicamente un proceso, yo diría, de protección importante. La mayoría, los procesos de mineralización y humificación controlan el crecimiento de los hongos y los depredadores más grandes mantienen el equilibrio que no permite que alguien domine, como describíamos en el cuadro anterior. La mayoría de los hongos y bacterias benéficos producen compuestos inhibidores con vitaminas y antibióticos a la salud de la planta. La nutrición balanceada en el momento y lugar que la planta necesita permite la transformación de azúcares a proteínas, lípidos y metabolitos secundarios. No se pierde absolutamente nada. Si alguien se muere, digo, un nemátodo se muere, o es excretado, cuando un nemátodo especializado que come bacterias, se come una cantidad enorme de bacterias, excreta básicamente nitrógeno, o se almacena en el suelo a través de otras bacterias y hongos, que es lo más común, o obviamente queda disponible, si es un catión, queda disponible por 2 semanas. Entonces nada se pierde, todo se utiliza. Como resultado de este proceso se fortalece el sistema inmune y la planta emite una serie de compuestos y aromas que permiten protegerse para repeler los insectos depredadores. Pero esto, obviamente, cuando ha crecido de carbohidratos, de azúcares, a proteínas, de proteínas a lípidos y lípidos a metabolitos secundarios. O sea, yo necesito que toda la cadena mineral esté presente y que el ciclo fotosintético esté completamente funcionando, ¿verdad? Las sales químicas destruyen gradualmente la red alimentaria. Este es un concepto clave en donde dice que una planta tiene 2 motores de crecimiento, uno fotosintético y otro biológico, que es el que he tratado ahorita de describir. Lo que te dice que lo que apliques tú debe de catalizar los 2 motores, el fotosintético y el biológico. Entonces, pero para eso hay que entender que las sales son iones que disuelven fácilmente en el agua. Las bacterias y hongos son aguas, dependiendo del tipo de hongos que sales destruyen todo tipo de bacterias.
arriba de 100 kilos, si se calatan con aminoácidos o con ácidos húmicos puede ser mayor, pero depende. El cloruro de potasio, olvídate, tiene que ser menor. Las plantas dejan de producir exudados porque le estás dando todo. El crecimiento de bacterias se acelera consumiendo la mayoría del oxígeno y creando condiciones anaeróbicas, o sea, son adictivas estas sales a las bacterias y hongos benéficos. Las bacterias y hongos sobreviven, se alimentan de lo que queda de materia orgánica y el resto se oxida. O sea, yo estoy destruyendo materia orgánica a través de aplicaciones excesivas de sales. Los patógenos aparecen en estas condiciones anaeróbicas y los nutrientes más importantes, empezando por nitrógeno, azufre y fósforo, te pierden como gas en esta parte. Lo que crea el círculo vicioso de más sales químicas a la aplicación de química de rescates, insecticidas, bactericidas y fungicidas que acaban con toda la red alimentaria. Si yo tengo una raíz con una serie de micorrizas, muchas micorrizas, y yo aplico DAP o MAP en exceso, estas dejan de trabajar. ¿Para qué? Si el fósforo ya está altamente soluble, ¿sí? Les encanta los nitratos, el potasio y el fósforo, que es muy combinable en el suelo, pero son fácilmente absorbidos por la planta. En resumen, el milagro de la biología es espectacular. Puede, y hemos visto en todos los cultivos, el que se puede hacer claramente toda la fertilización en base a la red alimentaria del suelo. Es muy fácil en brócoli porque lo domina la bacteria. Es muy complicado en café porque tiene que ser 6 o 7 veces hongos o en fresa. Pero todos pueden ser claramente alimentados a través de este proceso. ¿Es posible utilizar solo biología? Solo en condiciones ideales. La luz, o sea, la lluvia, el que no salga el sol, los cambios climáticos, la temperatura, hace claramente que esas condiciones ideales no se puedan replicar muy fácilmente. Pero se puede el motor fotosintético estar continuamente catalizándolo a través de aplicaciones foliares. Cada vez menos, en alto nivel de producción, tengo que meter aplicaciones foliares y estar haciendo análisis biológico continuamente para medir los 300 microgramos mínimos que tengo que tener de bacterias y hongos. ¿Es posible? Sí. ¿Eso explica la agricultura biodinámica? Sí. ¿Puede ser solo bacterias? Se tarda uno tiempo, pero creo que cultivos como brócoli, sin necesidad de rotar, puede tener con 6-7% de materia orgánica y con unos 400 gramos de bacterias y unos 300 o 250 gramos de hongos depredadores. El brócoli no usa micorriza, se puede hacer en forma permanente. Muchas gracias.